Señor Coloma, también tenemos preguntas para usted. Si le parece, pasamos. Son también dos preguntas referidas sobre todo a futuro, el futuro de la exposición. Recuerden que quedan prácticamente, si no me equivoco, señor Coloma, 70 días, poco más de 70 días para la apertura de puertas de la exposición, y ya hay quien está pensando en el día después. ¿Qué ocurrirá con esos pabellones después del 14 de septiembre, esos pabellones de los que hablábamos y de esa arquitectura sin duda singular? Pues, como he dicho, uno de los objetivos de esta Expo es el que continúe, que no sea tipo Expo Sevilla, Lisboa, que todo queda abandonado. Entonces, como saben ya, pues un porcentaje importante, yo creo que anda por el 30% o 40%, está ya vendido. Entonces, hay mucho interés por hacerse o por comprar esos edificios. Y entonces, pues, ¿qué va a haber? Pues va a haber un gran centro empresarial. El pabellón de Aragón, pues parte del Gobierno de Aragón, la Administración Pública, va a ocupar el pabellón de Aragón. No sé si el pabellón de España también lo ocupará parte de la Administración Pública. Tenemos también lo que va a ser la ciudad del cine. La Torre del Agua será Museos de Zaragoza. Y además tenemos, que es mucho más grande que la Expo, que es el Parque Metropolitano del Agua. La Expo ocupa 25 hectáreas y tenemos el Parque Metropolitano del Agua, que está al mismo meandro, que son 125 hectáreas y que ya tenemos una serie de actividades, explotaciones que funcionan, pero para que se quede. Tenemos, como saben, el canal de Aguas Bravas, tenemos un pequeño campo de golf, un centro de convenciones, tenemos el Palacio de Congresos, que va a ser el Palacio de Congreso de Zaragoza. Por lo tanto, todo va a tener una vitalidad y yo estoy seguro que ya casi en Zaragoza hay dos centros, que es el centro de Zaragoza, lo que es la Basílica del Pilar, Plaza del Pilar, y el otro centro, sin duda, va a ser el Meandro de Ranillas. Hablábamos de 7 millones de visitantes, las poblaciones de Huesca y de Teruel unidas en 25 hectáreas, pero sin duda uno de los alicientes, uno de los motivos de la exposición también es atraer al público fuera de nuestras fronteras, fuera de España. Nos preguntan qué promoción se está haciendo de la muestra internacional fuera de Aragón y fuera de España. Aunque aquí en Aragón, a lo mejor pensemos que no se está haciendo mucha promoción, se está haciendo mucha promoción y bien, porque además tenemos Expo, lógicamente, hace ya 2 años contrató a una gran empresa que hace previsiones, que hace sondeos. Entonces, todas las previsiones que nos están viniendo y todos los inputs de asistencia de gente es muy buena y muy importante. Y esos inputs que tenemos de que la asistencia va a ser un éxito, pues por un lado es las previsiones que hace esta empresa. Tenemos una ventaja, como decía Arturo Aliaga, que es la situación de Zaragoza. Estamos justo en el medio, digamos, de toda la zona de España que viaja. Estamos justo en mitad entre Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia. Entonces, tenemos una asistencia de gente grandísima. Es una Expo donde se puede venir en el día, o estar una noche y volverse a Madrid o Barcelona. Tenemos, y se está haciendo una campaña importante, el gran número de turistas que recibe España. Está ya contratado y ya está todo organizado, multitud de excursiones desde las zonas turísticas de Salou, Cambrils, Playa de Aro, Benicàssim, para que estos millones de turistas que vienen a las playas españolas, pues que dediquen 2 días desde el Levante, Cataluña, a venir a la Expo a verla. Ahí tenemos una importante captación de personas extranjeras. Tenemos el input de los que son los turoperadores. Cuando turoperadores, agencias de viajes, pero no solo digo españoles, sino digo turoperadores de gran nivel a nivel mundial, están comprando grandes paquetes, miles y miles de entradas Expo, es un claro indicio de que estos turoperadores tienen la previsión ya de que va a venir mucha gente, tanto de España como del extranjero. Aún así, el porcentaje que las anteriores Expos, el porcentaje de visitas fuera del país o extranjeros que visitan esas exposiciones suele rondar alrededor del 10%. Aquí las previsiones son que lo vamos a superar, pero en todas las exposiciones el gran flujo de visitantes es nacional, dentro del propio país. Don Alfredo Coloma, jefe de logística de Expo Zaragoza 2008, muchísimas gracias y tenemos una cita el próximo 14 de junio. Gracias. Gracias.